Bien, vamos a empezar ahora con análisis instrumental y la unidad que vamos a ver ahora es la unidad de gravimetría. La unidad lo puse gravimetría. Que es todo aquello que tiene que ver con la realización de pesados, ¿no? Acá se usa obviamente la balanza analítica, porque se miden, se pesan los precipitados que se obtienen y de esa manera se pueden hacer los cálculos pertinentes que al final les voy a mostrar cómo se hacen. El cálculo en sí es relativamente simple. Hay que tener en cuenta una serie de cosas. Los métodos gravimétricos se clasifican de dos maneras: métodos de precipitación y métodos de volatilización, que a su vez pueden ser directos o indirectos. El método de precipitación no requiere mayores explicaciones, es el precipitado que uno obtiene. Una vez que lo pesa, ya está directamente obteniendo el valor que está buscando, ¿verdad? Hay que hacer una acotación acá. Ustedes conocen el papel de filtro que hemos usado en el primer año, ¿verdad? Que es un papel de filtro común. Ese papel de filtro no es el que se usa para análisis gravimétrico. Ahí se usa un papel de filtro diferente, que es un papel de filtro sin cenizas, porque el precipitado finalmente tiene que ser calcinado y el papel obviamente se quema en la calcinación, en ese proceso que se eleva a 800, a veces hasta 1000 grados centígrados, y el papel tiene que desaparecer y no tiene que dejar residuos, no tiene que tener ceniza. Ese papel está fabricado con celulosa muy, pero que muy pura, entonces hacer papel con esa clase de materia prima resultaría un papel demasiado caro, que solamente se usa para este propósito, para este fin, se usa el papel hecho de celulosa pura. Entonces ese es el papel de filtro sin ceniza, que es el que se usa en análisis gravimétrico. Entonces, al no tener ceniza, no deja ningún residuo que pueda alterar el peso del producto. Cuando estamos obteniendo, leyendo en la balanza el peso, es el peso del producto y no el peso de ninguna otra cosa que haya quedado ahí. Entonces, se usa ese papel de filtro sin ceniza para el análisis gravimétrico, un papel bastante caro, no es nada barato. Bueno, entonces eso es para el método de precipitación. El método de volatilización, el directo, ¿en qué consiste? Además está decirle que el método más utilizado, entre los dos más utilizados, es este, porque este se usa solamente en algunos casos. Le voy a mostrar directamente cuándo se utiliza eso. Vamos a suponer que uno tenga un hidrato, una sal, un hidrato, esto ustedes lo conocen. El sulfato de sodio es un hidrato que generalmente forma hidratos con 5, con 7 y hasta con 10 moléculas de agua. Entonces vamos a suponer que yo tengo un hidrato así y no sé cuántas moléculas de agua tiene ese hidrato. Bueno, si dispongo de equipos adecuados, acá no tenemos, les adelanto que acá no tenemos para hacer esta clase de método. No tenemos porque no tenemos el equipo que puede hacer lo que les voy a explicar. Se toma una muestra de este hidrato, que no sabemos qué cantidad de agua tiene, se lo introduce en ese equipo y se le aplica calor. Y el equipo lo que hace es destilar el agua. Primero lo evapora porque con el calor que se le coloca a esto, el agua se desprende de esta sal. Esa agua se recoge y después, una vez que se enfría, se pesa y de esa manera se ve de manera directa qué cantidad de agua salió de una cantidad determinada de esta sal que hemos puesto en el equipo para hacer el análisis. Ese sería el método directo. Repito, no tenemos equipo acá para hacer esto. El método indirecto, eso sí se puede hacer y de hecho es lo que se utiliza en cualquier laboratorio para determinar la humedad de los piensos o de los forrajes para los animales. Se toma una determinada muestra del forraje y se calienta a 105 grados. 105 grados durante más o menos media hora, una hora. Después se saca, se enfría, se repite la operación hasta que lo que quede de un peso constante y entonces ahí se calcula por diferencia de peso qué cantidad de agua, entre comillas, se desprendió de esa muestra. Ese es el procedimiento que se utiliza para determinar la humedad en los piensos o en las raciones para animales. Ese procedimiento se usa.
No es tan preciso porque no solamente agua, no solamente humedad tiene aquellos, existen otros compuestos orgánicos que son volátiles y esos también se van cuando se le aplica una temperatura no muy elevada como esta, pero se considera de que todo eso es agua. O sea, es un error que se asume. Mundialmente se hace eso. Y para ese tipo de análisis que no es demasiado delicado, se usa este método indirecto. Como le digo, por lejos este es mucho más preciso que no este porque al evaporarse, acá no solamente se va agua, se va otras cosas también que no se toman en cuenta. Bueno, pero como vamos a centrarnos sobre el método de precipitación, y acá es donde se utiliza el concepto de KPS del cual les había hablado un poquito en química analítica, ¿verdad? Habíamos dicho que las sustancias que son aptas para este tipo de análisis tienen que tener un KPS bastante bajo, porque si es muy alto tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Una vez que se obtiene el precipitado, este precipitado tiene que lavarse porque tiene que ser lo más limpio posible, lo más puro posible, y se tiene que lavar 3, 4 veces y más. Como ningún precipitado es 100% insoluble, por más insoluble que sea, parte de él se va en los procesos de lavado, entonces es inevitable que cuando lo lavemos para purificarlo, perdamos parte del precipitado y eso nos va a conducir a un error en el análisis. Sin embargo, hay algunos procedimientos que se pueden hacer para evitar que esa pérdida por los lavados inevitables que se tienen que hacer sean lo menos posible. Y acá vemos algunos ejemplos de cómo podemos modificar la solubilidad de los precipitados. Uno de ellos es con el efecto del ion común. ¿Qué hace el efecto del ion común? ¿Qué es el ion común? Antes que nada, olvidé mostrarles de que en esta parte son la calidad de los reactivos que se usan en análisis químico. Voy a hablar un cachito de esto antes de entrar en esta parte. Hago un paréntesis porque voy a usar este espacio. Calidad comercial es lo que se utiliza en las industrias para la realización de reacciones químicas a nivel industrial con productos de calidad comercial que no son del 100%, sino que tienen 70, 80, 90%, etcétera. O sea que esta clase de compuestos no sirven para hacer análisis químicos. Luego hay otro que dicen químicamente puro. Este término de químicamente puro no tiene una definición muy precisa y tampoco es apto para utilizar eso como análisis gravimétrico o cualquier otro análisis que se haga. Calidad USP, estas son sustancias que para las normas de Estados Unidos son sustancias aptas para el consumo humano, o sea que con esta clase de productos químicos se fabrican los medicamentos. Bueno, estos medicamentos pueden no tener sustancias nocivas para el organismo humano, pero sí pueden tener sustancias que son contaminantes para la realización de análisis químico, por lo que también no califican para ello. Finalmente tenemos estos dos últimos que son calidad reactivo analítico, RA, reactivo analítico o para análisis o proanálisis, si se usa el término en latín. Estos son los que son los recomendados para hacer análisis químico. Y los de tipo primario, que son de esta categoría, pero son de los que se pueden obtener en un grado extraordinariamente puro y se utilizan para algunos fines para medir la calidad de un reactivo que se va a utilizar. Se utilizan estos, son mucho más caros que estos. Estos de por sí ya son más caros que cualquiera de los otros y estos sí que otra vez son más caros que estos. Entonces, estos dos últimos son los que se usan para los reactivos, para la realización de análisis, tanto en gravimetría como en volumetría. Tiene que ser de estas dos categorías y no de aquellas otras. Eso simplemente antes de volver al efecto del ion común que les había hablado. Para ello les voy a mostrar un ejemplo que se encuentra voy a necesitar este espacio. El iodato de bario tiene un valor, tiene un KPS tal que lo convierte en un reactivo apto para hacer análisis gravimétrico con el iodato de bario. Es este.
Este es el iodato de bario. Una vez que se disocie, él lo hace así. Y obviamente el KPS de él es este producto. Perdón, producto de eso. Así sería el valor del KPS. Y tiene un valor de 1,57 por 10 a la menos 9. Este es su KPS. No es demasiado insoluble, pero sí lo suficientemente insoluble para ser utilizado en análisis gravimétrico. Nada más, no sé si puedes apuntar la cámara acá. Acá tenemos otro producto que es el hidróxido de aluminio. Fíjense, el KPS de él es del orden de 10 a la menos 33. Eso significa que este es mucho más insoluble que ese. Entonces, el hidróxido de aluminio, que voy a usar en otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo a esto le agrego una solución de iodato de potasio? A esto, una pequeña cantidad. Y voy a ver que la solubilidad de este producto baja muchísimo. Es decir, que el equilibrio se me desplaza hacia este lado. ¿Qué beneficio tengo yo con esto? Fíjense de que el ion iodato, que viene de parte del iodato de potasio, es un ion común con este iodato de bario, que también tiene iodato, pero que viene de la disociación de esta sal. Entonces, cuando yo le coloco una pequeña cantidad de ion común, hago que no pierda precipitado, y esta propiedad se utiliza para lavar los reactivos o los precipitados que se obtuvieron en una reacción química. Lógicamente, hay que tener cuidado para usar esto. Vamos a suponer que yo acá estoy analizando el bario. Esto es lo que yo estoy analizando. Obviamente, si quiero valerme de esta propiedad, yo le puedo colocar también cloruro de bario, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que voy a cometer? Que voy a estar introduciendo este catión que yo estoy investigando. O sea que el resultado que voy a obtener no va a ser para nada fiable, porque yo con el intento de evitar perder precipitado estoy introduciendo algo que yo estoy investigando. Yo estoy investigando bario acá. No le puedo meter bario. Sí le puedo meter iodato de potasio, porque yo no estoy investigando potasio. Y el iodato simplemente va a favorecer la condición de no perder tanto precipitado. Entonces, hasta acá estamos aprendiendo de que el colocar una pequeña cantidad de un reactivo que tenga un ion común con el precipitado favorece el proceso de lavado, y entonces uno pierde menos reactivo cuando ejecuta el lavado de ese reactivo. Entonces hasta ahí vemos que el efecto del ion común es beneficioso. Hasta el momento, vamos, porque la historia no termina ahí. ¿Cómo el pH puede afectar a un precipitado? Vamos a suponerle que yo tengo un precipitado como este. Este es un precipitado también. Si yo le agrego una pequeña cantidad de lavo, esto con, digamos, hidróxido de sodio, una solución diluida de hidróxido de sodio, estoy valiéndome de este efecto de que al aumentar la concentración de esto, el equilibrio me viene hacia acá y yo preservo mi precipitado, no voy a perderlo. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Tenemos este también es un precipitado y siempre está en solución acuosa, pero el flúor llega a reaccionar con el agua y forma este otro equilibrio. El ácido fluorhídrico, yo lo había mencionado, es un ácido muy débil, entonces él prefiere, entre comillas, estar en esta forma y no disociado. Entonces va a haber un consumo de fluoruro, de ion fluoruro, que viene de esta sal, y en consecuencia mi equilibrio se me va a desplazar allá y yo voy a perder precipitado. Entonces acá el pH tiene un efecto nocivo. Si yo le llego a colocar esto
o sea, llega a aparecer esto en la solución, se me va a formar esta otra especie y yo voy a perder mi precipitado. Acuérdense que este es mi precipitado, yo no quiero perder entonces acá el pH, en este caso el pH ácido, en esta condición, va a hacer que yo pierda el precipitado. ¿Qué pasa cuando se forman iones complejos? Los iones complejos son toditos insolubles. Podemos mirar a este lado. El precipitado, el hidróxido de aluminio, les había mencionado que tiene un KPS muy bajo, es 5 por 10 a la menos 33. Pero si en la solución en la que yo estoy trabajando existen iones fluoruro, ocurre este fenómeno, se forma un ion complejo con el aluminio, entonces va a haber consumo de aluminio por causa de este y otro equilibrio, y mi equilibrio se me va a desplazar hacia allá y yo voy a empezar a perder precipitado, ¿verdad? En este caso, entonces, cuando se forman iones complejos, eso tiene un efecto nocivo porque me hace perder precipitado. Recién habíamos hablado que los iones comunes son agradables, vamos a decir, cuando su concentración es baja. Pero ¿qué pasa si nos pasamos la raya y usamos el ion común, pero no tenemos cuidado con la cantidad que estamos usando? Y es lo que pasa con esta sustancia. El cloruro de plata es también un precipitado. Acá muestra cómo se comporta la solubilidad del cloruro de plata cuando yo empiezo a agregar cloruro de potasio a la solución, que es una sustancia que tiene un ion común con el precipitado. Acá notamos la parte buena, el aspecto bueno de este agregado, que cuando la concentración de iones cloruro proveniente del cloruro de potasio es baja, hace que la solubilidad del cloruro de plata baje. O sea que mi precipitado, el equilibrio se me desplaza hacia allá, entonces yo no pierdo precipitado. Pero si me paso la mano y le empiezo a agregar más, fíjense que la curva toma se vuelve plana acá abajo y a partir de cierto valor empieza a subir considerablemente hacia arriba. ¿Qué pasa? Y que se empiezan a formar iones complejos con la plata. Y más o menos se forman estos dos iones, este y este otro. Y oigan, como son iones complejos, se empieza a perder precipitado. Y fíjense que si no se tiene cuidado, el mismo ion complejo puede hacer que yo pierda precipitado. ¿Por qué? Porque estoy usando en una cantidad un poco elevada, un poco exagerada. Entonces, ¿cuándo es beneficioso el efecto del ion complejo? Cuando la concentración de la especie que me produce el ion complejo, ¿cuándo es beneficioso el ion común? Cuando la especie que produce ese ion común está en bajas concentraciones. En bajas concentraciones yo me mantengo en este lado de la curva, que es lo que yo deseo para no perder precipitado. Pero si me paso la raya, me voy hacia el otro extremo y ahí empiezo a perder precipitado. O sea que toda una cuestión de equilibrio. Otros factores que también alteran la solubilidad del precipitado son la temperatura, la concentración de electrolitos y el disolvente. No lo mencionamos demasiado porque normalmente en todo laboratorio de análisis se trabaja en un ambiente climatizado y la temperatura se mantiene constante, más o menos unos 20-25 grados, y en esas condiciones se trabaja. Pero si no se cuenta con eso, pues una temperatura demasiado elevada altera la solubilidad de cualquier cosa. Concentración de electrolitos, normalmente no se puede alterar la solubilidad de algunos precipitados, no lo hace de una forma demasiado alta, pero también lo altera. Y la composición del disolvente. No hablamos mucho de esto porque generalmente el disolvente que se usa es agua. Muy pocas veces uno hace análisis en un disolvente distinto del agua y se hace en condiciones muy especiales. Normalmente siempre se hacen los análisis con agua, por eso hablamos menos de estos tres y más preferencialmente hablamos de estos 4 factores iniciales que pueden alterar la solubilidad de los precipitados de una manera muy notoria y muy tangible.